Bien, perfecto. ¿Sí? Acá, bien. Entonces, como les comentaba, hoy vamos a estar hablando un poquito de sistema circulatorio, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que entender es qué comprende el sistema circulatorio y qué es lo que nosotros vamos a estudiar en esta unidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sistema circulatorio, nosotros tenemos que saber que consiste en dos sistemas, ¿bien? Uno de ellos es el sistema cardiovascular en sí, ¿bien? En cuanto hablamos a sangre, y el sistema linfático que hablamos de linfa. Bien, en esta unidad ustedes van a desarrollar ambas cosas, ¿sí? Tanto el sistema cardiovascular como el sistema linfático, ¿sí? Ambas cosas, ¿sí? Las vamos a analizar en esta unidad. Bien, siempre, ahora que empezamos a ver más cosas anatómicas, más que, digamos, celulares, ¿sí? Si bien vamos a ver cosas, elementos celulares y toda esa cuestión, nosotros tenemos que entender en estas unidades de este tipo que siempre vamos a estudiar cómo han evolucionado y qué diversidad hay de sistemas circulatorios o de sistemas cardiovasculares, bien, porque no todos los sistemas cardiovasculares son iguales. Es decir, no es lo mismo entre los vertebrados un anfibio que un mamífero, un reptil que un mamífero, ¿sí? No es lo mismo, bien. Entonces nosotros más o menos tenemos que poder distinguir entre estas diferentes formas de vida que existen, ¿sí? No es muy importante, digamos, no es tan exhaustiva las diferencias que ustedes estudian, pero sí tienen que saber que son diferentes y más o menos en qué punto. ¿Bien? Bien, entonces, fíjense. Primero estamos hablando de poríferos, nidarios y nemátodos. Bien, acá podemos ver una imagen, ¿sí? En la cual nosotros vemos a grandes rasgos la estructura de una esponja, es decir, un representante de este grupo de poríferos, ¿bien? Que son las esponjas, donde directamente nosotros no podemos decir que existe un sistema circulatorio en sí, ¿bien? Sino que el pasaje de sustancias, de cualquier clase de sustancias, se realiza directamente a través de los elementos celulares, es decir, las células por difusión simple, bien, ay, perdón, ¿sí? Las células por difusión simple realizan el intercambio de sustancias. Bien, fíjense que ustedes pueden ver en esta porción de la imagen, ¿sí? Dióxido de carbono, oxígeno, y ven las capas de la dermis, ¿sí? Y ven que es el transporte por difusión simple, ¿sí? ¿A qué nos referimos con difusión simple? Que ese organismo lo que hace es, a través de sus células, intercambiar oxígeno, dióxido de carbono, ¿sí? Además de los nutrientes que pueda llegar a necesitar, ¿sí? O los desechos que pueda llegar a necesitar eliminar. Bien, entonces, básicamente, vemos ahí la diferencia, que no hay un sistema circulatorio en sí. Una aclaración que cabe destacar es que, básicamente, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos sistemas cardiovasculares en general, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando de una red de conductos, ¿sí? A través de los cuales va a circular un fluido, ¿bien? Ese fluido puede ser sangre o puede ser hemolinfa para los invertebrados, es decir, no es sangre, sino que es hemolinfa, ¿bien? Y ese sistema está, digamos, propulsado, por así decirlo de alguna manera, por una bomba o varias bombas, que es lo que nosotros vamos a llamar corazón. Bien, entonces acá, cuando nosotros hablamos de poríferos, nidarios y nematodos, no tenemos ninguno de esos elementos, entonces no hay un sistema circulatorio. Bien, simplemente hay un sistema, digamos, de difusión que ni siquiera cuenta como sistema porque son las mismas células de ese organismo, ¿sí? O sea, no es que estamos hablando de que tiene alguna estructura especializada para el transporte de estas sustancias, sino que simplemente a través de sus células, como nosotros ya sabemos, ¿sí? Hemos estudiado la difusión simple, entonces ya sabemos cómo sería este mecanismo. Después nos encontramos ya
con un sistema circulatorio, bien, propiamente, cuando hablamos de moluscos, bien, de moluscos y de artrópodos, ¿sí? Acá estamos hablando de un sistema circulatorio abierto, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Porque acá nosotros podemos distinguir entre los sistemas circulatorios abiertos y los sistemas circulatorios cerrados, ¿bien? En sí, digamos, en dos grandes grupos a partir de los animales que tienen sistema circulatorio. Entonces, acá sí hay un sistema de vasos y están conectados en un corazón. En este caso nosotros estamos viendo un animalito que tiene 4 bombas diferentes, ¿bien? Donde usted, o sea, en esta porción acá, ustedes pueden ver que los corazones no tienen esas formas, ¿sí? Tienen como un sistema de corazones, ¿sí? Pero no tiene un corazón típicamente como el que nosotros conocemos. Pero sí hay un sistema de vasos y sí están conectados a través de una bomba, una o varias bombas. Bien, en este caso particularmente que están viendo en la imagen, hay varias bombas, pero la diferencia es que, ¿por qué es abierto? Porque este tejido, digamos, cuando nosotros hablamos de un sistema circulatorio cerrado, ese sistema circulatorio justamente es cerrado porque lo que hace es recircular, ¿sí? Constantemente ese fluido que va circulando justamente, valga la redundancia, ¿bien? Es decir, en todo momento ese fluido que tenemos está recirculando, está en movimiento, está dando vueltas, ¿bien? Nunca se detiene o se tira, entre comillas, es decir, o nunca es vertido a algún lugar. En este caso en particular, cuando hablamos de un sistema circulatorio, sistema cardiovascular abierto, estamos hablando que la sangre, ¿sí?, se vuelca en los tejidos y se forman como especies de lagunas que son abiertas, ¿bien? Y eso se llama hemocele, ¿bien? Que es esto que tenemos, esta palabrita que tenemos acá, ¿sí? Hemocele, ¿bien? Entonces, esa es como la parte, digamos, diferente, ¿bien? Desde esas lagunas, especies de piletas abiertas, digamos, desde ese lugar el fluido es recirculado de nuevo al corazón, entonces ese sistema circulatorio, como dije, es un sistema abierto. Bien, ya si hablamos de los anélidos, bien, fíjense acá la diferencia de estructura que hay, ¿sí? ¿Anélidos quiénes serían? ¿Alguien se acuerda cuando estudiaron anélidos? ¿Quiénes eran los representantes de los anélidos? Acá encontrábamos en anélidos las lombrices, ¿sí? Entre otros organismos, pero principalmente las lombrices, ¿sí? Por las dudas. Esto es algo que ya han visto ustedes, ¿bien? Bien, entonces, fíjense acá, aguárdenme un segundito. Fíjense, ¿sí? La diferencia importante que hay acá, fíjense acá cómo los corazones ya tienen otra forma, bien, hay muchas más ramificaciones, mucha más circulación, ¿sí? Entonces estamos hablando nosotros de un sistema circulatorio cerrado, es decir, ¿sí?, que hay una eficiencia frente a un sistema circulatorio abierto. ¿Qué quiere decir? Digamos, cuando nosotros dijimos recién, bueno, esta sangre en realidad nunca sale de los vasos y de las bombas, sino que todo el tiempo está recirculando, ¿bien? Entonces eso es considerado una ventaja. Lo mismo que decir, por ejemplo, que tener estas bombas, ¿bien?, y tener este sistema circulatorio cerrado nos permite la perfusión hacia los órganos de forma más eficiente. ¿Qué es la perfusión? Es toda la sangre que va a llegar a esos órganos para que cumplan sus funciones necesarias. Bien. Obviamente que acá, si estamos hablando de un sistema circulatorio cerrado, la sangre va a retornar al corazón de forma más rápida, ¿sí? Y implica que las presiones dentro del circuito vascular van a ser un poco más elevadas, ¿sí? Acá podemos distinguir en circuito simple y en circuito doble, ¿bien? Por ejemplo, en vertebrados, como peces, en este caso sería
ya un sistema circulatorio cerrado. Pero fíjense acá, en vertebrados como peces, bien, donde hablamos de un sistema circulatorio simple, ¿qué quiere decir que sea simple? Bien, es un corazón, bien, dos cavidades, ¿sí? A eso llamamos con simple, que es lo que podemos observar en esta imagen. Un corazón, dos cavidades, un ventrículo, una aurícula, ¿sí? Fíjense de igual manera que tenemos esta red de vasos se sigue respetando, ¿sí? Lo único que varía es ese corazón, ¿sí? Ese corazón, ese circuito simple, ¿bien? Entonces decimos vertebrados, pero los peces. En el caso de ya un sistema cerrado, doble, incompleto, hablamos de anfibios y reptiles, bien, donde acá ya vamos a tener un corazón que va a estar dividido en tres cavidades, bien, es decir, aurícula, dos aurículas y un ventrículo, típicamente, bien. Hay una pequeña diferencia, con respecto a los reptiles, y es que en los reptiles ese ventrículo tiene un tabique, ¿sí? Tiene como una pequeña separación, entonces casi funciona como una cuarta cámara, ¿bien? O sea, como si tuviera cuatro cámaras, ¿sí? Pero sigue clasificando dentro de esta misma organización. Bien, ya, ¿sí? En aves y mamíferos ya encontramos la separación definitiva de este sistema circulatorio doble completo, bien, donde hablamos de un corazón que tiene cuatro cámaras, dos aurículas, dos ventrículos, ¿sí? Además, nosotros vemos una separación en cuanto a función, es decir, ese corazón, ¿sí? Cada corazón, por así decirlo, cada porción de este corazón, la derecha y la izquierda, funcionan de forma separada, tienen funciones específicas diferentes, ¿sí? Diferenciadas, ¿sí? Además, esta separación, digamos, permite que exista un circuito sistémico, es decir, una irrigación para la mayor parte de nuestros tejidos y un circuito respiratorio donde va a estar vinculado con la irrigación particularmente de la zona de nuestros pulmones, que es algo que ustedes van a estudiar cuando estudien sistema respiratorio. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿hasta acá vienen bien? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bien. Cualquier cosita me avisan, sí. Bien, entonces hablemos un poco de esto que es la sangre, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos que saber qué es, cómo está compuesta, ¿sí? Y qué células forman parte de ella, entonces ahora vamos a desarrollar esto, ¿bien? La sangre, ¿sí? Si nosotros decimos sangre, decimos fluido, ¿bien? Fluido que circula a través del cuerpo, ¿bien? Fluido. ¿Cuál es la función esencial de la sangre? ¿Sí? La función esencial de la sangre es el transporte de gases, nutrientes y desechos. Bien, es decir, que acá vamos a transportar gases, oxígeno y dióxido de carbono, nutrientes que forman parte de nuestro sistema, de lo que trabajamos en nuestro sistema digestivo, por así decirlo, bien, más desecho, ¿sí? Esto básicamente, bien. Ahora, fíjense acá, ¿qué volumen? Bien, es decir, una persona, un ser humano que pesa aproximadamente 75 kilos, tiene más o menos 6 litros de sangre, ¿sí? O sea, aproximadamente 6 litros de sangre. Eso es más o menos el 8% del peso corporal, ¿bien? Eso por un lado, ¿sí? Ahora, antes de seguir con qué forma parte de esta sangre que nosotros conocemos, tenemos que hablar un poquito, hacer una pequeña mención a cómo se genera estas células que forman parte de la sangre que ya vamos a mencionar. Bien, es decir, cómo se originan y cómo se eliminan. Bien,
estas células no duran para siempre, digamos, ¿sí? Sino que se van regenerando, renovando. Bien, entonces, tenemos dos procesos acá, ¿bien? Uno de esos procesos, ¿sí? Es el de generación o el origen de las células sanguíneas, y ese proceso nosotros le vamos a llamar hematopoiesis, ¿bien? Versus el proceso de eliminación de estas células, ¿bien? Que le vamos a llamar hemocateresis, ¿sí? Entonces, hematopoiesis es la génesis, el origen, y la hemocateresis sería la eliminación, ¿bien? Entonces, ¿qué sabemos nosotros de este proceso? Bien, el proceso de hematopoiesis, ¿sí? Este proceso se, digamos, nuestra forma adulta, digamos, cuando somos adultos, ¿sí? Este proceso se produce en la médula ósea, ¿bien? En la médula ósea se originan los eritrocitos, los granulocitos, los monocitos y las plaquetas, ¿bien? Que ya vamos a estudiar qué función tiene cada uno de estos en cuanto a la sangre. Algunos ya más o menos los conocemos de la unidad del sistema inmune, entonces no nos resultan tan desconocidos, ¿sí? Los linfocitos, ¿sí? Aparte de que se originan en la médula, también se originan en los órganos linfoides, es decir, estos órganos que nosotros ya hemos estudiado, como el vaso, el timo, ¿sí? Y los órganos linfoides asociados a las mucosas, ¿sí? En feto, ¿sí? En, digamos, nuestro estadio fetal, ¿bien? Se forman esencialmente en el hígado y en el vaso, ¿bien? Versus que para los niños se formarán en la médula ósea de todos nuestros huesos. Pero este proceso de todos nuestros huesos sucede únicamente hasta que nosotros tenemos más o menos 20 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque allí es cuando, digamos, esa médula ósea se divide en dos porciones, una porción activa y una porción inactiva, ¿sí? La médula activa es la médula celular, que es la médula roja, ¿bien? Y la médula amarilla es esta médula que está infiltrada con grasa que ya no se va a dividir, ¿bien? ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vienen bien? Profe, la Sí, amarilla era la que tenía grasa. La amarilla es la que tiene grasa, que es inactiva. Y fíjate acá, la médula roja es la parte, la porción activa. Bien, Sí, profe, gracias. bien. Ahora, fíjense que ahí profe, tienen una... Sí, perdón, a mí no me quedó bien en claro sobre los conceptos que llevan las palabras, porque dijo que en hemocateresis, creo que me equivocó, dijo que era eliminación, puede ser, y después el otro no me alcancé a escuchar bien. claro. Hematopoiesis es el origen, ¿sí? Que te dice acá, fíjate lo que te dice el Power, te dice formación de las células sanguíneas, versus la hemocateresis, que es la destrucción o eliminación de estas mismas células. Por eso, digamos, quizás es confuso, porque aparece en hemocateresis, les dice acá, les muestra todos los nombres de las células que nosotros vamos a estudiar, pero les muestra únicamente el lapso de vida que esa célula tiene, versus en hematopoiesis, donde ustedes pueden ver, digamos, dónde se forma y cómo se forma a lo largo del desarrollo de la vida, ¿sí? ¿Se entiende eso? Entonces, creo, no sé si lo entendí bien, la hemocare, bueno, la segunda, perdón, no sé pronunciarlo. ¿Va a ser la eliminación de lo que dice ahí, de los 4 ítems? ¿Es así? Claro, es el proceso de eliminación, ¿sí? De los granulocitos, o sea, cómo esas células se destruyen o qué lapso de vida tienen particularmente, ¿sí? Ah, sí, sí, profe, ahora sí se entendió mejor. Hemocateresis, ¿bien? Hemocateresis se llama ese proceso.
¿Bien? Sí, profe, ahora sí. Muchas gracias. Bien, como les decía, y quiero hacer la aclaración porque lo tienen acá en el Power y quizás lo están viendo y les ha generado dudas. Dice acá, médula roja activa y les dice 75% serie mieloide, 25% eritrocitos en maduración. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Quiere decir que 75% de las células que están presentes en la médula ósea pertenecen a la serie mieloide. La serie mieloide es un grupo de células que da origen a leucocitos. ¿Sí? No es nada más que eso, un grupo de células que genera, que fabrica, productora de leucocitos. Únicamente el 25% de las células que están presentes en la médula son eritrocitos que están en etapa madurativa. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Eso es la serie mieloide, eso que les menciona ahí, ¿sí? Bien. Otra cosa que les quiero hacer referencia, y esto también porque lo tienen en un PAU, en un anexo, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, nosotros sabemos que la médula ósea tiene, ¿sí? Contiene todas las células, o sea, contiene las células primordiales, ¿bien? Esas células son pluripotenciales, es decir, son células madre pluripotenciales Profe, que, sí, no sé si está mostrando algo, pero a mí me aparece la pantalla en negro. Ahí está. ahí se ve, sí, todavía no he cambiado de diapositiva, no se preocupen, pero sé, es porque mi internet me está volviendo loca, pero en teoría no he cambiado de diapositiva, así que estoy en la misma esta de hematopoiesis, hemocateresis, bien, No, ahora se ve, profe. buenísimo. Bien, como les decía, la médula ósea contiene estas células madre que son pluripotenciales, es decir, que se pueden diferenciar en uno u otro tipo de células madre, bien, que son las células progenitoras, ¿sí? Esas células progenitoras se pueden diferenciar en diferentes tipos de células maduras, en este caso de células hemáticas, o sea, células que pertenecen a la sangre, a lo que es el sistema circulatorio, células hemáticas maduras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que siempre que ustedes vean, por ejemplo, una célula que, en general, una célula o el nombre de una célula que termine en blasto, implica que esa célula es una célula progenitora, que va a dar origen a una célula madura. Bien, es decir, si nosotros hablamos de un eritroblasto, la célula diferenciada que vamos a observar en el torrente sanguíneo es un eritrocito, bien, o un glóbulo rojo. ¿Sí? Esto porque lo tienen ahí, me parece importante aclararlo porque por ahí en lo que es la teoría, como que no se hace distinción, o quizás ustedes ya sabían esto, pero bueno, yo quería hacer la aclaración de lo que es un blasto, digamos, esa célula progenitora, que es una célula que da lugar a otra célula madura, ¿bien? Versus la célula madura en sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, Sí. a mí me confundió un poquito. Sí. ¿Qué parte? Dijo, No te escucho. ¿ahora se escucha, profe? Ahí te escucho. Sí, es el internet, me parece. No, que le estaba Sí. diciendo si la terminación blasto dijo que era una célula madura. Una célula progenitora. Ah, listo. Ahora sí, profe. Un eritrocito, es decir, un glóbulo rojo, es una célula madura. Bien, cualquier célula que sea blasto es una célula que va a dar origen a esa célula. Entonces todo lo que sea cito va a ser la célula madura. No necesariamente, porque digamos, vos tenés
por ejemplo, los eritrocitos es uno, pero después tenés los eosinófilos o los basófilos, ¿sí? En general tenés, bueno, los megacariocitos sí cuentan, linfocitos, eritrocitos, es como que no sé si es tan general, porque hay diferentes hay diferentes tipos, ¿sí? No sé si es tan general. Buenísimo. Bien. Ahora, hablemos un poquito de este proceso de hemocateresis. Bien. Es decir, cómo estas células van a morir. Bien. Cuando nosotros hablamos de granulocitos y de monocitos, estos mueren en los tejidos a donde infiltran. ¿Sí? Es decir, a donde van a cumplir su función. Bien. Tienen vida media corta. ¿Sí? Granulocitos y monocitos. Una vida media corta. Fíjense que ahí les dice vida corta de horas. Bien. Versus, por ejemplo, los linfocitos, que nosotros ya sabemos, los linfocitos qué cualidad tiene. Bien. Un linfocito puede o morir en la sangre circulante, es decir, en circulación, o en los órganos linfoides secundarios, bien, o en el tejido que van a ir a infiltrar, bien, o algunos inclusive pueden directamente no morir, bien, que sería el caso de las células de memoria. Bien, vamos vinculando esto, ¿sí? Acá, esas células de memoria, nosotros habíamos dicho que podían llegar a durar para toda la vida. Bien. También, por ejemplo, tenemos, o sea, las células, los linfocitos B, ¿sí? Esos mismos linfocitos B también tienen una vida larga, ¿sí? O sea, pueden durar décadas en nuestro organismo. Entonces, acá cuando hablamos en general de linfocitos, por eso ahí les dice, no me están viendo, ahí me están viendo. Por eso ahí les dice linfocitos vida diferente, es porque todos tienen un lapso de vida, digamos, medianamente distintivo, es decir, no todas aquellas células que pertenecen a la caracterización linfocito viven el mismo tiempo, ¿sí? Después tenemos otras células, bien, como los eritrocitos, bien, que los eritrocitos, el proceso de destrucción o de eliminación recibe un nombre particular que se llama eritrocateresis, ¿sí? Que lo que involucra es cómo esta célula se va a ir a fagocitar, es decir, cómo ese proceso de eritrocateresis involucra que como macrófagos, ¿sí? Van a venir a fagocitar estas células sanguíneas. ¿En qué lapso? Y la vida media de un glóbulo rojo es de 100 a 120 días, 120 a 130, ¿sí? Es decir, puede haber una extensión ahí, ¿sí? Pero acá, cuando se van a eliminar, ¿qué pasa? ¿Sí? Hay una adhesión, es decir, pedazos, ¿sí? Se van a adherir a su membrana y van a marcar, ¿bien? Es decir, fragmentos C3 del complemento e inmunoglobulinas, ¿sí? Se van a adherir a la membrana de este eritrocito, que van a permitir que receptores los reconozcan, ¿sí? Y luego, los macrófagos la distingan y puedan producir la posterior eliminación. Bien, este proceso de eritrocateresis ocurre esencialmente en el vaso, ¿sí? Principalmente en el vaso, pero también en el hígado y también en la médula. ¿Bien? Sí. Bien. Ahora, las plaquetas. ¿Sí? Las plaquetas tienen una vida de días, es decir, entre 7 y 8 días es el proceso, el lapso en el cual esas plaquetas están circulantes, ¿bien? Acá las plaquetas son eliminadas por un sistema muy similar, un sistema que nosotros le vamos a llamar monocito macrofágico, ¿sí? Que lo que hace son células fagocíticas que está constituida por monocitos, ¿bien? Y eso permite la fagocitosis de diferentes cosas. En este caso, también elimina plaquetas. Bien,
Entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar específicamente de la composición de la sangre y los diferentes tipos celulares de los cuales nosotros vamos a estar estudiando en esta unidad. ¿Sí? Bien, Profe, sí, ¿podría repetir lo que dijo de los monocitos? sí, dije que las plaquetas, bien, que viven entre 7 a 8 días, son eliminadas por un sistema que se llama sistema monocito macrofágico, que está constituido básicamente por monocitos o macrófagos, que son células fagocíticas que participan en la eliminación de células. Bien, en este caso las plaquetas se eliminan a través de este sistema. Bien, profe, gracias. Perfecto. Ahora, vamos a hablar de la sangre entonces, prestemos atención a esto que estamos viendo acá, el grafiquito este. Nosotros dijimos, bueno, entonces, el 8% es para una persona de 75 kilos, ¿sí? El 8% de su peso corporal está representado en sangre, que para esa persona, como dije, de 75 kilos sería más o menos 6 litros de sangre, puede variar, ¿sí? Del total, es decir, del 100%, como pueden ver en la pantalla, el 55 al 60% está constituido por plasma y el 40 a 45% por células sanguíneas. ¿Esas células sanguíneas cuáles son? Y eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Bien, entonces ahora nosotros vamos a distinguir entre qué es el plasma y qué son esas células de la sangre que vamos a estudiar. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del plasma. Bien. El plasma, ¿sí? Nosotros tenemos que distinguir que cuando hablamos de plasma es como un líquido amarillento, ¿sí? Ese plasma está constituido, o sea, primero que nada es la mayor parte de la sangre, ¿bien? Todo, salvo el oxígeno, es transportado a través del plasma, ¿bien? Que el oxígeno lo transportamos principalmente en la hemoglobina, ¿sí? Pero acá el plasma transporta la mayoría de las moléculas y de los iones y de las moléculas tanto orgánicas e inorgánicas, todo eso es transportado a través del plasma. Bien, también lleva productos de desecho, ¿sí? Y lleva sustancias en general disueltas, ¿bien? O elementos que no pueden justamente disolverse en agua. ¿Por qué? Porque el plasma está constituido 90% por agua, ¿bien? Es un solvente polar muy importante, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo está compuesto este plasma? ¿Sí? El plasma tiene proteínas. Claramente, si estamos hablando de plasma, vamos a llamar a esas proteínas proteínas plasmáticas, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Esas proteínas plasmáticas, ¿sí? Son básicamente, aguárdame un segundito, ahí está, se me trabó toda la compu, ahí está. Tenemos básicamente albúmina, fibrinógeno y globulinas, ¿sí? Esos serían como los 3 componentes básicos más importantes del plasma. Bien, cuando nosotros hablamos de albúmina, ¿sí? La albúmina va a ser una proteína que está presente en el plasma, que lo que hace es mantener el potencial osmótico de ese plasma elevado, ¿sí? En relación con el fluido intersticial, es decir, lo que está por fuera. Bien, eso genera un equilibrio iónico, entonces hace la presencia de la albúmina, evita que nosotros perdamos, bien, excesivamente líquido de nuestro torrente sanguíneo hacia los tejidos. Bien, aparte que sirve para el transporte, pero la función esencial es esa de la preservación del agua, bien, de retener el agua, esencialmente, ¿sí? Transporta, como dije, ciertas sustancias, esta albúmina, que son, como dije, insolubles, es decir, el colesterol, lípidos y ciertas hormonas que no son solubles en agua, entonces viajan
en esta porción que es la porción plasmática. El fibrinógeno es una proteína que participa en el proceso de coagulación, que ya lo vamos a ver enseguida, en un ratito, ¿bien? Y tenemos las globulinas, ¿sí? Que las globulinas más importantes, obviamente, tenemos las que nosotros hemos estudiado en la unidad del sistema inmune, que son las inmunoglobulinas, ¿bien? Que obviamente sabemos cuál es su función, que es participar en la defensa contra agentes extraños, ¿sí? Esos serían como los 3 elementos y cuáles son sus funciones diferenciadas, además de decir, ¿sí? Que el plasma, y fíjense que esto es lo que tienen acá, ¿bien? El plasma tiene sales, ¿sí? Principalmente bicarbonato, que es esto que tienen acá, esta sal, ese HCO3, ¿bien? Es bicarbonato, y esto es fosfato, del otro lado, que son sales que, como dice ahí, actúan como sistema buffer o amortiguador de pH. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que todo nuestro cuerpo funciona en homeostasis, es decir, todos nuestros elementos tienen unos valores controlados que tenemos que mantener, ¿bien? Entonces, uno de los elementos encargados de mantener en nuestra sangre el pH constante es este sistema plasmático, este buffer que actúa amortiguando estos cambios de concentración que pueden llegar a existir por algún desecho en particular o algún nutriente en particular o que nos esté pasando algo, ¿sí? Entonces, eso hace que siempre podamos retornar o llevar nuestros valores de pH sanguíneos a los valores en los cuales funciona habitualmente. Bien, por eso quiere decir que es un sistema buffer o amortiguador. Bien. ¿Vienen bien hasta acá? Profe, Sí. o sea que quiere decir que mantiene los valores estándar, digamos. No ayuda a mantener, o sea, en sí ayuda a mantenerlos, pero lo que hace es, por ejemplo, cuando apenas haya una modificación en el pH, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Automáticamente este sistema como que lo absorbe, ¿sí? Con estas sales que están presentes y permite nuevamente retornar al valor normal, ¿sí? Esa sería como la función esencial. No sé si es mantener el pH, sino es evitar que haya un cambio, digamos, amortiguándolo con la presencia de estas sales. Bien, profe, ahora sí entendí, gracias. Bien. Fíjense que otra cosa que les menciona ahí, ¿sí? Es, acá, les dice suero, ¿sí? Es decir, ¿qué es el plasma? Y es básicamente el suero más el fibrinógeno y los factores de coagulación 2, 5 y 8, ¿sí? Que ya vamos a ver un poquito qué son, ¿bien? Pero básicamente el suero es, si nosotros separamos, ¿bien? Esa sangre, ¿bien? La tomamos y la separamos, ¿bien? Y dejamos que se coagule, ¿sí? Es decir, dejamos que la sangre se coagule, retiramos el coágulo, el líquido remanente que queda es el suero, que no es lo mismo que sea plasma. ¿Bien? Sí, hay una diferencia ahí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de estas células sanguíneas. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles Profe, son esas células? Sí, decime. perdón, ¿qué quiere decir? Vio que en el inicio de la presentación dice que, entre paréntesis, dice, excepto el oxígeno que viaja con la, y hay una sigla, va, un prefijo. Sí, ¿Qué significa ese prefijo? esto que dice ahí, eso es hemoglobina. Esa HB quiere decir hemoglobina. Ah, profe, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora no, profe. Bueno, vamos entonces ahora sí a seguir hablando de las células sanguíneas. Bien. Acá, sí, nosotros tenemos como los 3 representantes más populares, ¿sí?
que serían los eritrocitos, ¿sí? O también llamados glóbulos rojos, los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos, ¿bien? Y además los trombocitos o las plaquetas, ¿sí? Bien, vamos entonces primero con los eritrocitos, ¿sí? Nosotros más o menos tendríamos que saber, ¿sí?, que una característica de los eritrocitos es que cuando son maduros, estos eritrocitos no tienen núcleo, son células sin núcleo, ¿bien? Pero, digamos, son células, es decir, que en algún momento de su desarrollo han tenido el núcleo y han tenido orgánulos, etcétera, que le han permitido su desarrollo. Es decir, que cuando una característica especial es que al madurar este glóbulo rojo lo que hace es expulsar su núcleo, degradar o desintegrar todas las estructuras celulares, bien, y queda, ¿sí?, así como lo conocemos, una célula anucleada, ¿sí? La función esencial de los glóbulos rojos o eritrocitos es el transporte de oxígeno, bien, es como la función más importante que tenemos que contemplar, ¿sí? Porque tienen estas células un pigmento particular, ¿bien? Casi todo el volumen de este glóbulo rojo está compuesto por este pigmento, ¿sí?, que se llama hemoglobina, ¿bien? A esa hemoglobina es a donde se unen las células, digamos, las moléculas de oxígeno, ¿sí? ¿Bien? Son muy pequeños los glóbulos rojos, ¿sí? Fíjense que acá les dice que su tamaño es de 7 a 8 micrómetros por 2 micrómetros, es decir, de espesor, más o menos aproximadamente 2 micrómetros. Bien, fíjense que acá en funciones también les dice la viscosidad, porque eso es, digamos, la presencia, la cantidad de eritrocitos, que es mucha, muchísima, sumamente abundante, es lo que le otorga a la sangre esa viscosidad característica, la cual cuando nos vemos una película, una serie que muestran sangre, nos hace decir esto es retrucho o es pintura o lo que sea, ¿bien? Porque tiene esa, a causa de la gran presencia de glóbulos rojos, tiene una viscosidad característica, ¿sí?, que justamente nos permite decir esto es sangre, ¿bien? Bien. ¿Cuántos hay? ¿Sí? Que es lo que vemos, lo que estamos viendo ahí en pantalla. Aproximadamente hay 5 millones por milímetro cúbico o microlitro de sangre, ¿sí? Esperen que, tengo una picazón de nariz que no me deja hablar. Bien, sí hay una pequeña diferencia entre lo que es un hombre y una mujer, ¿sí? Para mujeres hay una pequeña diferencia en cuanto a 4 a 4,5 millones por microlitro de sangre, versus en hombres que hay entre 4,5 a 5 millones por microlitro de sangre. Una pequeña diferencia, pero bueno, diferencia al fin, ¿sí? Como dijimos hace un ratito, la vida media de estos es entre 100 a 130 o básicamente entre 120 a 130 días, es decir que cada 2 segundos, o sea, por segundo mueren 2 millones de eritrocitos, ¿sí? Y su origen es, como dijimos, en la médula ósea, ¿bien? Por la célula progenitora eritroblasto, ¿bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, la diferencia entre una célula, por ejemplo, en este caso, entre el eritrocito y el eritroblasto, es que el eritroblasto es una célula nucleada, versus el eritrocito que al llegar a la madurez expulsa su núcleo, ¿sí? Una pequeña diferencia que cabe tener en cuenta. Bien, ahora, vamos con los leucocitos. ¿Sí? Leucocitos o glóbulos blancos, nosotros estos ya los conocemos, pero vamos a hacer como una pasadita a lo largo de ellos, ¿sí? La función básica de los leucocitos es la defensa, ¿bien? Estos leucocitos, ¿cuántos hay? Y hay bastantes, pero hay una gran diferencia versus esos 5 millones por microlitro de sangre, ¿bien?
cuando hablamos de leucocitos, estamos hablando entre 6.000 y 9.000 por microlitro de sangre, ¿sí? Hay una gran diferencia en cuanto a cantidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo los clasificamos? ¿Qué tipo de células vamos a encontrar acá? Nosotros, como dije, ya las conocemos. Tenemos granulocitos o agranulocitos, ¿bien? Teníamos dentro de los granulocitos, ¿sí? Aquellos que son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿sí? Es decir, tienen gránulos, y los agranulocitos no tienen gránulos. Dentro de los agranulocitos tenemos monocitos o linfocitos, ¿sí? Bien, entonces tenemos granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos representan, o sea, están en una cantidad entre el 50 al 70%. Son la primera línea de defensa, bien, ¿sí? Fagocitando bacterias, bien, y únicamente viven aproximadamente unas 6 horas, ¿sí? Los eosinófilos, hay una gran diferencia en porcentaje de representación, ¿sí? 1 a 4% está representado por eosinófilos, que, digamos, son aquellos que nos van a defender frente a infecciones parasitarias, ¿bien? Y también están involucrados en las alergias, y además tenemos los basófilos, ¿sí? Un porcentaje muy pequeño, entre 0 a 1%, ¿sí? Que están presentes en las reacciones de alergia o de hipersensibilidad, en las cuales secretan histamina y heparina. Bien, los agranulocitos, voy rápido porque esto como que ya lo conocemos, ¿sí? Por eso en esta porción como que no me detengo mucho porque está fresco en nuestra mente, ¿sí? Los monocitos representan el 2 al 8%, bien, dentro de los agranulocitos, como dije, entre el 2 y el 8%, bien. Y fíjense que los monocitos tienen una forma, digamos, de maduración particular, ¿sí? Los monocitos, ¿sí? Penetran desde la médula ósea hacia la sangre, ¿sí? Circulan en sangre durante un proceso, durante 3 días, es decir, 72 horas. Cuando llegan al tejido, se denominan macrófagos tisulares. Y ahí, en ese tejido, ese macrófago tisular puede persistir hasta 3 meses. ¿Bien? ¿Sí? Sí. Bien, esos macrófagos, ¿sí? Se activan por diferentes elementos, o sea, por linfocinas que provienen de los linfocitos T, ¿sí? Y van a migrar en respuesta a estímulos quimiotácticos, o sea, la quimiotaxis, ¿sí? Y después que hacen, fagocitan y matan bacterias. ¿Bien? No solo eso, sino que secretan hasta 100 sustancias diferentes, ¿bien? Que incluyen diferentes factores que van a afectar a los linfocitos y a otro tipo de células, ¿sí? También factores que promueven la coagulación, que como dije ya la vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, y tenemos los linfocitos, ¿sí? Que representan el 20 al 40%, como dije, 2% de los linfocitos, ¿sí? Están en sangre periférica, es decir, circulando, versus todo el resto de los linfocitos que se encuentra, o sea, el 98% de los linfocitos que se encuentra en los órganos linfoides vasotimo, bien, esencialmente, y los órganos linfoides asociados a las mucosas, ¿sí? La vida media, como dijimos, es variable, lo dijimos anteriormente, es una vida variable, algunos pueden vivir horas, otros pueden vivir décadas y otros pueden durar para toda la vida, depende del tipo de linfocito del cual estemos hablando, y su origen, como dijimos, es la serie mieloide. Bien, es estas células originadoras, por así decirlo, de linfocitos, bien, o glóbulos blancos. ¿Sí? En general, algo que tenemos que aclarar acá es que en general, ¿sí? Los linfocitos se destruyen, por ejemplo, o sea, los leucocitos en general, los leucocitos se destruyen
por ejemplo, cuando hay un proceso de infección, es decir, estamos tratando de combatir o luchar, se me quedó la pantalla en negro, ya va a volver, ahí está. Cuando estamos tratando de luchar contra una infección, ¿sí? El pus, bien, es un montón de leucocitos muertos, ¿sí? Entonces, es así como un hecho divertido, por así decirlo. Bien, algo que para que sepamos de qué está compuesto. Bien, bien. Vamos entonces con los trombocitos o las plaquetas y ya con esto pasamos a la parte de coagulación, donde va a haber, como dije hace un ratito, acá es donde vamos a encontrar la pequeña diferencia, ¿sí? En cuanto a trombocitos y plaquetas, todos tienen el mismo contenido, ¿sí? ¿Qué son? O sea, ¿qué son los trombocitos y o plaquetas? Bien, es decir, que son estos discos, tienen esta forma particular, por eso se llaman plaquetas, porque tienen forma de placa, o sea, se la rejugaron, son incoloros, bien, y la característica particular que tiene es que son fragmentos de citoplasma, bien, es decir, hay una célula, ¿sí?, que va a dar lugar a estas plaquetas, a la formación de estas plaquetas, bien, es decir, que esa porción de citoplasma proviene de unas células que están ubicadas en la médula, que son muy grandes, que se llaman megacariocitos. Bien, esas células, esos megacariocitos van a desprender porciones de su citoplasma envueltos en membrana, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a conocer como plaquetas, que son 15 veces más pequeñas estas plaquetas que los glóbulos rojos, ¿sí? Muy pequeñas, muy pequeñas, ¿sí? La producción de las plaquetas está regulada básicamente por diferentes factores, ¿sí? Que van a controlar, o sea, factores que estimulan la producción de megacariocitos, o sea, factores que estimulan el control, ¿sí? Estimulan y controlan, sería, de la producción de megacariocitos, ¿bien? Más otro factor que nosotros vamos a llamar trombopoyetina, cuya función esencial es permitir la maduración de los megacariocitos. También permite la maduración de otras células, pero particularmente la trombopoyetina trabaja permitiendo la maduración de los megacariocitos, ¿sí? Bien. ¿Vienen bien hasta acá? Sí, profe. Bien. Tiene esencialmente varias porciones, ¿sí? Que es lo que ustedes pueden ver acá. No tienen núcleo estas células, pero sí tienen, por ejemplo, mitocondrias, ¿bien? Pero como son, digamos, porciones o sea, porciones de otras células, tienen algunos elementos particulares, como sería acá, por ejemplo, en la membrana que les dice receptores de colágeno, ¿sí? Factor de pared vascular von Willebrand, ¿sí? O fibrinógeno, más lo que contienen en el citoplasma por ser, digamos, una porción de ese megacariocito, como dije recién, bien, que tienen diversas proteínas, actina, miosina, glucógeno, ¿sí? Diversos lisosomas, gránulos de serotonina y diferentes elementos que permiten, participan en general, están vinculados a la coagulación sanguínea, que son todos estos nombres que ustedes están viendo allí, ¿sí? Como dije, sí, no sé si lo dije, pero lo digo ahora, la función esencial es la coagulación sanguínea de las plaquetas, es la coagulación, ¿bien? Son muy pequeños, fíjense la diferencia de 2 a 4 micrómetros. Tenemos aproximadamente 300.000 por microlitro de sangre, ¿sí? Su vida media es de 7 a 8 días, como ya lo mencionamos. Su origen es en los megacariocitos de la médula ósea, ¿sí? Que son fragmentos celulares. Y acá, fíjense que tenemos una proporción, es decir, cuántas plaquetas hay circulando y cuántas plaquetas están eh, concentradas en un solo sitio, que sería entre el 60 al 75% de las plaquetas están circulando en sangre y el 20 al 40, el 25 al 40% están contenidas en el vaso. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es? Nosotros decimos, bueno, las plaquetas participan en la coagulación, pero nosotros hasta ahora tenemos que entender qué es la coagulación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Y acá es donde está la diferencia, y yo les quiero decir particularmente. Bien,
Para la gente de técnicos, ¿sí? Yo estoy hablando desde la página 11 y 12 de sus cuadernillos, específicamente 11 y 12, ¿bien? Y la gente de odonto, estoy hablando de la página 11, 12 también, ¿sí? Pero hay una pequeña diferencia porque tienen, digamos, un poquito menos la gente de odonto, ¿sí? Así que les pido que miren ustedes, por ejemplo, en la página. Ustedes, únicamente la gente de odonto, me refiero, perdón, que no hice aclaración. Ustedes ven básicamente qué es la coagulación y cuáles son las fases, ¿sí? Versus la gente de técnicos que sí van a ver qué es la hemostasis y qué pasos contiene, ¿bien? Entonces yo lo voy a explicar, cada quien con su bibliografía haga la distinción, ¿sí? Pero yo voy a explicar todo el proceso en conjunto, ¿bien? Porque, digamos, si quito una parte o pongo otra, no van a lograr entender el concepto. Entonces, yo voy a explicar todo y cada quien, ¿sí? Con su bibliografía, por favor, esté atento y vayan haciendo las diferentes distinciones, ¿sí? Ok. Entonces, primero tenemos este concepto, que es el concepto de hemostasia, ¿bien? Porque, ¿qué es la hemostasia? Bien, cuando nosotros, por ejemplo, se daña, hay una lesión en un vaso, ¿sí? O se produce un daño, ¿sí? En un vaso sanguíneo, ¿bien? Se genera una hemorragia. Esas hemorragias lo que hacen es disminuir el aporte de oxígeno, ¿bien? Y de nutrientes a esa zona, es decir, si nos cortamos en el dedo, ¿bien? O en uno de nuestros dedos, o en la palma de la mano, donde sea, ¿sí? Esa zona se va a ver afectada su aporte de oxígeno y su aporte de nutrientes. Y esto puede causar que esa zona justamente se muera, es decir, que las células que están ahí, al no tener esos nutrientes básicos que necesitan, esa zona puede morir o causar lo que nosotros conocemos típicamente como necrosis. Bien, entonces es muy importante, ¿sí?, que haya un mecanismo en nuestro organismo que permita tapar, o mejor dicho, utilizar una palabra un poco más técnica, obturar esa zona que se ha dañado, ¿sí?, y evitar esa pérdida de sangre. Bien, entonces, en el caso, ¿sí?, de los vertebrados, bien, porque hay una diferencia entre vertebrados e invertebrados, pero en el caso de los vertebrados, este proceso, ¿sí?, consiste en un mecanismo, como dije, para evitar la pérdida de sangre, y eso nosotros le vamos a poner el nombre de hemostasia. La hemostasia consiste esencialmente en el proceso por el cual la sangre va a perder su fluidez, es decir, va a dejar de ser esta sangre típicamente viscosa que nosotros conocemos para pasar a ser directamente no fluida, ¿sí? Entonces, ese proceso nosotros conocemos y sabemos que es el proceso que nosotros vamos a llamar coagulación, ¿sí? En el cual nosotros transformamos un componente de la sangre, que es el fibrinógeno, que es soluble, ¿sí?, es un factor soluble, a un elemento insoluble, como por ejemplo la fibrina, ¿sí? Esencialmente eso es en lo que consiste la coagulación. Bien, hasta acá. Profe, o sea que es un proceso en donde el fibrinógeno pasa a ser fibrina. Claro, esencialmente, ¿sí? Que es lo que hace que la sangre sea de fluida a no fluida. No podemos decir que es sólida, porque digamos no es sólida, sino que pierde su fluidez característica, ¿sí? Pero no podemos decir que se transforma en algo sólido, ¿sí? Sí, profe. Perfecto. Ahora, ¿sí? Esencialmente, ¿en qué consiste este proceso de hemostasia? Contiene dos etapas, ¿bien? Una es la fase plaquetaria y la otra es la fase de la coagulación plasmática en sí. ¿Bien? La fase plaquetaria, bien, es
Todas las plaquetas que van a venir a ese sitio dañado, es decir, ese vaso dañado, ¿bien? Las plaquetas se van a unir con moléculas de colágeno, ¿bien? Se van a activar y eso va a generar vasoconstricción en el área dañada, es decir, disminuimos la irrigación, ¿sí? Las plaquetas en esta fase plaquetaria se empiezan a adherir en sí, ¿bien? Se unen. En la segunda etapa, que es la coagulación plasmática en sí, ¿bien? Ahí es donde nosotros tenemos esta cascada de reacciones, ¿sí? Bien, a ver, abramos un poquito más esta idea, ¿sí? ¿Por qué? Bien, esencialmente, ¿sí? Esa coagulación plasmática, ¿en qué consiste? Bien, ¿por qué digo cascada de reacciones? Antes que nada, ¿sí? Porque cuando hablamos de cascada de reacciones estamos hablando de una serie, ¿sí? De reacciones químicas cuyo producto, sea el producto de cada una de esas reacciones, va a catalizar, es decir, permitir que la reacción siguiente se produzca, se genere. ¿Bien? Eso es en cuanto a cascada, ¿sí? Entonces, básicamente cuando hablamos de coagulación plasmática es que el endotelio, ¿sí? Que es una porción interna de ese vaso dañado, va a liberar un factor que esencialmente no está expuesto, que es el factor 3, ¿sí? Cuando digo factor, estoy hablando de elementos que pertenecen a esa cascada de coagulación. Todos estos elementos en general reciben el nombre de factor, salvo que algunos los conocemos con su otro nombre, ¿sí? Y tenemos que conocer ambos, por una cuestión de que nos pueden preguntar. Bien, entonces ese factor 3 se pone en contacto con los elementos de la sangre, ¿sí? Y arranca esta cascada de coagulación, ¿bien? Que finalmente como resultado activa una molécula que se denomina tromboplastina, la cual convierte a la protrombina en trombina, ¿sí? Y la trombina a su vez transforma ese fibrinógeno en fibrina, que es esto que nosotros hicimos mención al principio. Las moléculas, ¿sí? De fibrina lo que hacen es generar una red, ¿bien? Se aglutinan, se polimerizan, ¿bien? Y forman una red que es totalmente insoluble, en la cual en esa red se empiezan a adherir, a pegar los glóbulos blancos, los glóbulos y las plaquetas, los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos blancos, ambos, entonces empiezan a formar el coágulo que se pega ahí en esas fibrinas, ¿sí? Es como si nosotros, como si fuera una tela de araña, digamos, y ahí se van a pegar todos los bichitos, en este caso serían los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿bien? Eso es lo que hace que se pegue, esa red de fibrina, ¿sí? Eso se forma, hace que se forme el coágulo, ¿bien? Y esto se acerca a los bordes de la herida y, bueno, luego posteriormente se contrae, ¿sí? Esto es lo que tenemos en la gente de odonto, ¿sí? Esto es lo que tienen ustedes, hasta aquí tienen ustedes de coagulación sanguínea. Para la gente de técnicos, Profe, perdón que le sí, interrumpa. O sea que la cascada de reacción es como que el producto de la reacción se va a usar en la otra reacción y así sucesivamente. exacto, ¿sí? Es una reutilización de todos los recursos. Bien, Bien, profe, gracias. bien, perfecto. Ahora, para la gente de técnicos, una pequeña aclaración. Ustedes, la gente de técnicos, ven el proceso de hemostasia en estos 4 pasos que mencionamos acá. El primero de esos pasos es la vasoconstricción local, es decir, ustedes ven cada paso un poco más detallado. Cuando hablamos de vasoconstricción estamos hablando que hay una respuesta simpática de esa pared vascular, ¿bien? Y a su vez, las mismas plaquetas lo que hacen es liberar vasoconstrictores, ¿sí? Como por ejemplo la serotonina, que es un elemento que mencionamos recién que tenían las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas, ¿bien? Van a entrar en contacto, ¿sí? Con
digamos, los tejidos subendoteliales, es decir, lo que hay adentro de ese vaso que se rompió. Bien, es decir, eso va a generar que se adhieran a ese tejido, se activan y llaman a otras plaquetas. Esas plaquetas se adhieren entre sí y forman un tapón. Ese tapón es temporal y se denomina tapón hemostático temporal, ¿sí? De plaquetas o tapón primario. Es lo típico cuando nosotros nos cortamos o nos lastimamos y hacemos presión en la herida para evitar que deje de sangrar. Bueno, estamos, digamos, ayudando a la formación de esto. Bien, le estamos dando tiempo a que se forme ese tapón hemostático primario. Bien, si nosotros soltamos, nos pegamos de nuevo y se nos vuelve a abrir, es porque lo rompimos, ¿sí? Que sería básicamente este proceso, pero ustedes no lo ven de esta forma, ¿sí? Pero ¿en qué consiste? O sea, se rompe una porción del vaso, que es lo que están viendo acá. Eso hace que las plaquetas se unan con el colágeno en la porción subendotelial, es decir, ese colágeno que estaba adentro, que nosotros no estábamos viendo. Esto genera que las plaquetas se activen y secreten sustancias. ¿Qué sustancias? Y sustancias de vasoconstricción y sustancias de adhesión, es decir, que permita que se produzca la agregación plaquetaria, es decir, que las plaquetas se peguen a las plaquetas. ¿Sí? Eso es lo que están viendo en esta imagen. Bien, no sé si la pueden ver. Sí. Pero eso es lo que están viendo acá, que es lo que yo les dije, solo que está en forma de gráfico, ¿sí? La tercera fase o la tercera etapa es la formación del coágulo en sí. Es decir, que se va a producir esta cascada de reacciones. Acá es donde ustedes recién van a ver la cascada de reacciones, ¿bien? En la cual nosotros vamos a estar hablando de esto mismo, ¿sí? El endotelio libera, bien, ese factor 3, ¿sí? Entonces, esencialmente nosotros vamos a estar hablando de cómo transformamos en esta etapa la fibrina, el fibrinógeno a fibrina. Bien, es decir que formamos el tapón hemostático secundario o lo que se denomina tapón hemostático definitivo. ¿Sí? Fíjense que acá tienen una serie de reacciones, pero esto ustedes ni en técnico ni en odontos está presente, ¿sí? Lo único que se les menciona es un poco esta porción, que es la porción del factor tisular 3, ¿sí? Ese factor 3 genera una serie de elementos que se activen en sí y genere esto que es, en definitiva, lograr que el fibrinógeno se transforme a fibrina y eso genere el tapón. Bien, pero eso ustedes no lo conocen en sí, ¿sí? O sea, no lo van a ver así en sus apuntes. Sí tienen ustedes en sus apuntes, y con esto ya concluyo, las reacciones limitantes, es decir, que este proceso está controlado, el proceso de coagulación no va a estar así, digamos, no va a funcionar así porque sí, sino que van a haber factores o diferentes reacciones que van a suceder dentro de los vasos que van a tender a evitar la coagulación e inclusive romper aquellos coágulos que se hayan formado. Bien, a esto hace referencia con esto de evitar, ¿sí?, que se forme, bien, esas son las reacciones limitantes. ¿Participan algunos elementos? Sí, participan algunos elementos, pero no nos interesa porque no los tenemos en nuestros cuadernillos. Bien. Bien, hasta acá hemos llegado, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que no entendió? De mi parte no, profe, ninguna duda. Bien, buenísimo. Bueno, gente, espero que tengan una muy linda semana. Les mando un beso grande, cuídense. Buen fin de semana largo.